Buenas noches, compañeros. Sé que solo hay dos personas viendo el video. ¿Me pueden escribir si saben algo de por qué los demás compañeros no están incorporándose? Los dos compañeros que me están oyendo, ¿me pueden escribir, por favor? Mientras se incorporan los demás compañeros, voy a dejar una información para que la oigan posteriormente. El día de mañana yo les voy a enviar el material del inicio del punto de los tributos que voy a explicar el día de hoy. Y mañana también les voy a enviar el laboratorio de la Superintendencia de Administración Tributaria para que lo resuelvan, y el lunes vamos a dar clases presenciales y vamos a explicar un poco de la ley de la SAT, y también vamos a resolver el laboratorio. Los compañeros que aún me están escuchando, porque me marca que tengo dos espectadores, si me pudieran hacer el favor de escribirme si saben algún motivo por el cual no se están incorporando los demás compañeros. No se están incorporando. Bueno, entonces estaba viendo mi teléfono y ahí sí me están diciendo que hay 76 personas, a mí solo me marca dos. Vamos a, vamos a continuar, a sabiendas de que ya está ahí más 72 personas. Bueno, les decía que el día de mañana vamos a publicar el laboratorio de la SAT para que lo contesten el fin de semana, y lo vamos a resolver el día lunes allá en la facultad. Hoy voy a explicar el principio de los tributos. Los tributos es una institución que existe desde el Estado antiguo. Desde luego en aquellas épocas en forma mucho más rudimentarias que lo que actualmente conocemos como tributos. Son tan antiguos que ya existían en el tiempo de los Ptolomeos en Grecia, en el tiempo de Pericles en Roma, en Roma era Julio César, y los Ptolomeos en Grecia. También vamos a encontrar esto de los tributos como una institución en que las clases más poderosas siempre han grabado a las clases
más bajas con el objeto esencial de apoderarse de parte de sus dineros. Tengo dudas si lo dije bien. Ejemplos de tributos en los estados antiguos podemos citar en Roma en el tiempo de Julio César, en Egipto en el tiempo de los Ptolomeos y en Grecia cuando gobernaba Pericles. ¿Qué es el tributo? El tributo podemos considerar que es el género, y las especies son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Todo lo que empecemos a ver después del primer parcial se va a referir a la teoría general de la tributación. ¿Cómo se pueden definir los tributos? ¿Se recuerdan ustedes que cuando yo les dije una definición de recursos públicos de Giuliani von Rush, les dije son todos los ingresos que tiene el Estado, todos los ingresos? Y dijimos preferentemente en dinero para satisfacer las necesidades sociales y las necesidades propias del Estado. Bueno. Pero recursos públicos es todo lo que el Estado percibe. Y por eso vimos unas clasificaciones ahí que tratan de señalar cuáles son todos los ingresos. Y esas son los más importantes. Pero ya cuando hablamos de tributos, eso es una parte de los recursos que el Estado tiene. Y entonces aquí la definición es diferente. Aquí se dice que los tributos son prestaciones en dinero que el Estado exige en base a su poder de imperio, basado en una ley, y que sirven también para satisfacer las necesidades sociales y las necesidades propias del Estado. Pero aquí lo que diferencia es que son dineros que el Estado recibe, pero en ejercicio de su poder tributario, y que no es suficiente que ejercite su poder tributario, sino que también es necesario que exista una ley que autorice a ese Estado a poder cobrarlos. Entonces la gran diferencia, y hago esta aclaración porque cuando yo pregunto en el examen, que cuál es la diferencia, o pongo definiciones de recursos públicos y de tributos, pues los cambian. Y por eso estoy tratando de hacer más énfasis en cuál es la gran diferencia. Los recursos públicos son cualquier ingreso que el Estado tiene, cualquier ingreso. Y dentro de cualquiera de esos ingresos están los tributos, desde luego, las actividades propias del Estado, las donaciones, lo que producen las empresas estatales, los monopolios fiscales, todo lo que llega a poder del Estado. Incluso hablábamos de ejemplos de las multas dentro de la clasificación. Esos son los recursos públicos. Ahí no dijimos nada de poder coactivo, no dijimos nada basado en una ley. Pero cuando se definen los tributos, ahí sí es necesario aclarar que son dineros que llegan al Estado, pero que éste sí tiene la facultad de exigirlos. Y que los exigen en base a su poder de imperio, a ese poder tributario con que está investido, y que tiene que estar basado en una ley. Son las cosas importantes. Y desde luego esos dineros, como hemos dicho en otras oportunidades al hablar de los impuestos, le sirven al Estado para satisfacer las necesidades sociales y las necesidades propias del Estado.
¿Cuáles son las características de los tributos? Uno, que son prestaciones en dinero. Ya les he dicho en algunas otras oportunidades que los estados modernos, el mundo en general, su principal bien para cumplir con sus obligaciones o para que le cumplan las obligaciones los contribuyentes es la moneda, es con dinero. Y con algunas excepciones, como el ejemplo México, Chile, Brasil, que cobran tributos en especie. Pero lo que demanda estos países es que no les paguen con su moneda, sino que les paguen con esos metales preciosos, oro, plata, cobre, que en el mercado mundial tienen mucho más valor y estabilidad que la propia moneda del país. Entonces dice, una de las características es que son prestaciones en dinero, o sea, eso es lo general. Otra característica es que se exigen en ejercicio del poder de imperio. O sea, la existencia de los tributos nacen de una facultad que tiene el Estado de gravar la economía de los particulares. Y esa facultad es por el jus imperium con que se encuentra investido el Estado para poder ejercitar ese poder tributario. Definitivamente, esos tributos surgen en forma unilateral. Es la manifestación unilateral de la voluntad del Estado. Cuando el Estado va a crear un impuesto, manda el proyecto de ley al Congreso, ya de común acuerdo ejecutivo y legislativo, se publica, y aunque no estemos de acuerdo los sectores de la sociedad a quienes va a afectar, sencillamente entra en vigencia y se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque son disposiciones unilaterales, no son consensuadas con los miembros de la sociedad, y la razón es muy sencilla. De parte de nosotros los contribuyentes no existieran los impuestos, los tributos, que el Estado buscara el mecanismo para poder atender sus necesidades y las necesidades de la colectividad. Una tercera característica es que nacen en virtud de una ley. O sea, no puede existir un tributo si no hay una ley previa que lo establezca. Esto se basa en el aforismo latino de nullum tributum sine lege. Nullum tributum sine lege. No existe tributo si no hay ley. O sea que el Estado únicamente puede cobrar tributos si previamente el Congreso ha creado la ley que establezca los elementos estructurantes de los tributos, y que en nuestra Constitución se encuentran en el artículo 239, que es el que recoge este principio de legalidad. O sea, decir que nacen en virtud de una ley o que existen en virtud de una ley no es más que hablar del principio de legalidad. No existe tributo si no existe ley. Y este principio lo recoge en forma concreta nuestra Constitución en el artículo 239. Si bien es cierto, este artículo 239 dice que el Congreso es el único facultado para crear impuestos, contribuciones especiales y arbitrios. Y ustedes cuando lo lean van a decir, bueno, ¿y las tasas? Bueno, esa es una explicación que cuando lleguemos a
a hablar de los impuestos y de las tasas, se los voy a aclarar. ¿Qué es lo que sucedió? El porqué de esa laguna en la Constitución? Luego, una última característica que dice que sirve para cumplir con sus fines. ¿Cuáles son los fines que persigue? ¿Cuáles son los fines que persigue un Estado? Pues es satisfacer las necesidades propias, salarios, insumos, pago de arrendamientos, etcétera. Pero además de las propias necesidades, tiene que satisfacer las necesidades de la colectividad. Esa es la parte esencial de la existencia de los tributos, satisfacer las necesidades sociales. Generalmente los impuestos son creados para poder obtener recursos de un Estado y así poder cumplir con esos fines que estamos hablando. Sin embargo, en la doctrina se señala que los tributos también pueden tener fines extrafiscales, o sea, fuera de lo fiscal, o sea, de proveerle recursos al Estado. Y es cuando se crean impuestos coercitivos a determinadas actividades privadas que tienen los particulares y que el Estado no quiere que se sigan desarrollando o que quiere forzarlos a que no estén actuando de la forma como lo están haciendo. En el tiempo del presidente Arzú hubo un conflicto con respecto a determinados productos y los estaban acaparando. Y entonces, para resolver esta situación, el presidente Arzú dijo, bueno, vamos a omitir los impuestos a las importaciones con respecto a esos productos. Ha sucedido en otras épocas también, cuando hay conflicto con los granos básicos, de que les estoy contando, fue con un problema que hubo de los derivados de la leche. Y entonces se rebajan los aranceles a cero y se liberan las importaciones. Y si esos productos entran a cero, o sea, no pagan impuesto de importación, hablar de arancel es sinónimo de hablar de impuesto de importación. Entonces, al liberar esas importaciones a cero, particulares que no se dedican generalmente a eso, pero que aprovechan la oportunidad, pues los precios van a ser mucho menores a los que los acaparadores pretenden imponer en el mercado. Y así es como forzan a que liberen los productos y entonces a regularizar el mercado. O sea, en un momento dado también se convierten en herramientas intervencionistas, pero en beneficio de la comunidad. ¿Cuál es la clasificación de los tributos? Bueno, yo desde el primer día les dije, para el examen parcial van a tener 2 puntos. Desde ya se los regalo, les dije. Y les dije, los tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones especiales. En el material que les voy a enviar mañana, ahí está un esquema. Ahí está un esquema. Y entonces dice que los impuestos se dividen en directos e indirectos. Que los impuestos directos se dividen en reales y personales. Que los indirectos se dividen en referente a los actos y al consumo.
Ahí tienen la clasificación ustedes, la gran clasificación, y esa es general, de impuestos directos e indirectos. Los directos reales y los directos personales. Los indirectos a los actos y los indirectos al consumo. Y que las tasas se dividen en judiciales y administrativas. Judiciales y administrativas. De ahí la clasificación de Mauricio Duverger. Se recuerdan que él cita los impuestos y las tasas administrativas. Entonces la diferencia es que unas son en el organismo judicial y otras en todos los órganos del Ejecutivo. Esa es la gran diferencia. Y luego tenemos las contribuciones especiales. Las contribuciones especiales se dividen por seguridad social, por gasto y por mejora. Les quiero contar que no sé por qué razón en mi pantalla no aparecieron nunca cuántos oyentes están, ni los comentarios, pero lo voy a hacer a través de mi teléfono para ver. Dicen que hay 76 personas escuchando. Bueno, esta es una introducción de los tributos y que básicamente lo hice porque tuvieran la idea de lo que son los tributos que hemos estado hablando, y ya no dio tiempo de dar ni siquiera los primeros 3 puntos de la teoría general de la tributación, y para que se lleven el recuerdo de cómo es que se clasifican esos tributos y se subclasifican a la vez. Cuando regresamos a clases, es aquí donde vamos a principiar explicando los impuestos. Ahora saquen su laboratorio de la ley monetaria, y les voy a proporcionar las respuestas. Estoy viendo que tenemos 114 personas que están conectadas. Bueno, el primer caso de la ley monetaria, nos preguntan si doña Ramona, cuando se presenta al Banco del Maíz a depositar en su cuenta 10,000 quetzales en billete de a 100, el cajero al revisar los billetes le indica que son falsos y se los puede incautar. La respuesta es sí, está en el artículo 3. ¿Se recuerdan que les dije que esa ley monetaria era súper pequeña? Son como 28, ¿qué? 24 artículos los que tienen que leer. Artículo 3. Sí, artículo 3. Les preguntan si es correcta la posición del gerente financiero, que dice que es ilegal el contrato. Y la respuesta es que la posición del gerente financiero es correcta. No. La base legal está en el artículo 6. Hay una entidad de publicidad que lanza una campaña publicitaria e imprime afiches. Pero esos afiches llevan impresos billetes con las características de los de 100. Y se le pide al Ministerio de Economía que lo sancione. Tiene que ver el Ministerio de Economía con esas sanciones, lo que preguntan.
Y la respuesta es sí. Las multas son impuestas por el Ministerio de Economía, pero a requerimiento del Banco de Guatemala. Y las sanciones son el equivalente a $10,000 americanos y el decomiso de los objetos que motivó la contravención. O sea, la respuesta es sí, la impone el Ministerio de Economía a requerimiento del banco. Su respuesta ahí era solo es sí, pero yo les estoy dando la explicación, que es lo que ustedes tendrían que haber razonado. Y la multa, monto de la sanción, el equivalente a hasta $10,000 de los Estados Unidos de América. El artículo 21. El otro caso, el 4, dice que el Banco del Maíz le notifica a todos sus usuarios que en el mes de febrero deben canjear todos los billetes de las denominaciones de 10 y 20 por los nuevos que serán emitidos por mandato de la nueva ley. ¿Es correcta la posición del banco? No, porque los únicos que pueden llamar al canje es el Banco de Guatemala. Los bancos privados no lo pueden hacer. Y la base legal está en el artículo 7, 8, 26. Los tres tienen que ver con lo mismo. Y por último dice, el Congreso emite un decreto en el cual se reduce el peso de las monedas de un quetzal y argumenta que el zinc está demasiado caro. La Junta Monetaria dice que este decreto es ilegal porque no se pidió su opinión. ¿Es correcta la posición de la Junta Monetaria? La respuesta es sí. La base legal está en el artículo 12 y 19. 12 y 19. Bueno, antes de continuar, quiero que aclararles que en los casos, siempre los casos tienen un artículo específico, que es el básico para mí. Y si agregan otros que están relacionados, pues también los tomo en cuenta, pero tiene que estar el artículo básico, que es la esencia del caso que yo les estoy presentando. ¿Cómo califico los casos? Bueno, siempre son dos, la mayor parte de las veces solo son dos preguntas, un sí o un no y la cita legal. Pero de repente se me ocurrió, como en el caso 3, poner 3 preguntas. Y entonces ahí no hay ningún problema porque es un punto para cada una de las interrogantes. Pero en el caso de que sean 2, como en el primer caso, si es legal el procedimiento del empleado del banco, ustedes ponen en lugar de sí, pusieron no. Pero pusieron el artículo correcto. Entonces, su razonamiento está malo. Y acuérdense que nosotros debemos de saber interpretar los artículos en base a los casos que nos presentan en cualquiera de las materias a los que estamos sujetos en el pensum. Entonces, en esos casos en que ustedes razonaron mal, pero el artículo pusieron el correcto, lo único que les pongo es un punto, porque el razonamiento, que es la base, la tuvieron mala. Y si ustedes pusieron a la inversa la respuesta sí, y la respuesta es sí, pero la cita legal la pusieron incorrecta, o sea, no es ese el artículo, ustedes tienen malo, tienen 0, por la sencilla razón de que ustedes están tratando de resolver un caso con un artículo que no corresponde.
y que de pura casualidad les dio que pusieran el sí, pero su base legal es incorrecta. Hechas estas aclaraciones, pasamos al laboratorio de la ley del Banco de Guatemala. Un tiempecito para que lo saquen. Estoy viendo mi teléfono. Dice el Pati Tejada que si es necesario estudiar todo el código o hasta qué página. Yo les dije desde el primer día de clases que aquí evaluamos las leyes, no artículos. O sea, ustedes tienen que leer, estos no son códigos, son leyes. Y entonces ustedes tienen que leer desde el primer artículo hasta el último, o tuvieron que haber leído, porque se los dije desde hace muchos días. Y los casos pueden estar en cualquiera de esos artículos las respuestas. Dice un compañero, los laboratorios, o sea que hasta ahorita los están haciendo. Si los laboratorios se hacen a máquina, se hacen a mano o computadora, a mí no me interesa realmente si los quieren hacer a mano o trabajar en su computadora, eso es cosa de ustedes. A mí no me tienen que entregar nada. Ese es un trabajo que, como se los dije el primer día de clases, ustedes se los doy para ayudarles a interpretar la ley y para que sepan cómo es que vienen los casos que se les van a plantear en el examen. O sea, a mí no me tienen que entregar nada, ni enviar por correo, ni cosa parecida. Se los dije desde la primera vez. Eso es para que ustedes los utilicen como material para comprender mejor la ley. Y para los que contestan mal, pues por eso les estoy dando las respuestas, para que lean los artículos que yo les estoy dando y vean por qué ustedes están en forma errónea. Bueno. Hechas estas aclaraciones, porque parece que sí, había varias dudas sobre eso, pero esto yo lo dije el primer día de clases. Veamos ahora el laboratorio de la ley del Banco de Guatemala. Como ustedes tienen ahí en su poder los laboratorios, no voy a leer el planteamiento del caso, solo les voy a dar las respuestas. Aquí preguntan si es correcta la posición del presidente. La respuesta es no. Tienen que ver el artículo 46, el cuarto párrafo, donde se señala que sí se deben de incluir estos gastos dentro del presupuesto del Banco de Guatemala. Está bien claro ahí en ese artículo. Luego, en el segundo caso, se habla de la Contraloría de Cuentas, que hace un reparo. Y le preguntan si es correcta la posición de la Contraloría. Y la respuesta es sí, porque deben depositarse en el Banco de Guatemala. Pero al leer el artículo 55, y leen ustedes el segundo párrafo y el tercero, se van a dar cuenta de que dice que sí, deben de hacerse los depósitos, se deben hacer los depósitos en el Banco de Guatemala. Sin embargo, en el artículo 55, que es la base, dice que no obstante esa disposición, el Banco de Guatemala, la Junta Monetaria, podrá reglamentar lo referente a poder constituir depósitos en los bancos del sistema.
Por eso la respuesta es sí, se debe depositar en el Banco de Guatemala, pero tiene esa excepción, que la Junta Monetaria reglamenta para que puedan hacerse depósitos en los bancos del sistema. La base legal está en el artículo 55, en los párrafos 2 y 3. El tercer caso, están pidiendo de que llegue una persona a tratar de colaborar con ellos en la interpretación de una situación, y el ministro de Economía se opone. O sea, en una sesión de Junta Monetaria se opone, y que porque no pueden participar terceras personas, dice. Y la pregunta es correcta, la posición del presidente de la Junta Monetaria, para que se invite a otra persona, en este caso al superintendente. La respuesta es correcta, sí. Y la cita legal está en el artículo 23. La ley de la SAT tiene muchos artículos parecidos a la ley del Banco de Guatemala. Y ahí también se da esa situación. Permite que al directorio se puedan invitar personas ajenas a la institución por ser expertos en una determinada materia, para que colaboren en aclarar algunos de los temas que se van a tratar en las sesiones. El cuarto caso se refiere a un nombramiento. El que se está nombrando es docente en la USAC y también es asesor en el Banco del Maíz, que es una entidad privada. Y dice, es correcta la posición del presidente del Banco de Guatemala referente al nombramiento de este gerente, diciendo de que debe renunciar a toda actividad. Entonces, la posición del presidente del Banco de Guatemala no es correcta. La respuesta es no. Porque eso sí, debe renunciar a la de asesor, porque es de la iniciativa privada. Pero no hacía la de docente, porque eso sí le permite la ley. Y la base legal está en el artículo 35. Luego tenemos el caso número 5. Se refiere a la compraventa de divisas. Y el presidente dice que es ilegal la resolución que permite que el Banco de Guatemala pueda comprar. Entonces, ¿quién tiene la razón? Dice el presidente de la Junta Monetaria. ¿Por qué? Porque el Banco de Guatemala puede vender y comprar divisas. Esa es una de las atribuciones que se le señalan en la ley del Banco de Guatemala, y la base legal es el artículo 47. Luego, en el caso número 6, bueno, aquí las respuestas son entonces, ¿quién tiene la razón? El presidente. ¿Por qué? Puede vender y comprar. Y la cita legal es el artículo 47. En el caso número 6 se refiere a las importaciones de metales para la fabricación de monedas. Y cuando quieren nacionalizar los bienes, la SAT firma una liquidación en la que tienen que pagar derechos arancelarios. Entonces la pregunta ¿es correcto el cobro que realiza la SAT? La respuesta es no, porque estas importaciones están liberadas, o sea, no tienen que pagar según el artículo impuestos, según el artículo 72. Artículo 72. Luego tenemos el siguiente caso,
que dice que el gerente del Banco de Guatemala es demandado por otro gerente de un banco privado por una resolución que le provocó daños y perjuicios. El gerente del Banco de Guatemala quiere que el banco pague los honorarios del abogado que va a llevar su defensa. ¿Será correcto que le pague los honorarios? De esto hay un caso real de hace pocos años. Tal vez fueron 2 años antes de la pandemia. El presidente de la Junta Monetaria, el presidente del Banco de Guatemala, es miembro de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y como representante de la Junta Monetaria ante esta institución que es autónoma, pues ellos tienen la obligación de aprobar determinados actos que realiza el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y resulta que hubo un problema con un proveedor que parece que la contratación se había hecho sobre bases ilegales y la Junta Directiva del ICS lo aprobó. Y entonces el Ministerio Público, cuando presentó la demanda, la querella, o sea, inició el proceso penal, incluyó dentro de los que se acusaban de la comisión del acto delictivo a toda la Junta Directiva del ICS, incluyendo entonces al presidente de la Junta Monetaria. Y aunque ustedes no lo crean, todos los de la Junta Directiva fueron puestos en prisión. Fue tan sonado el caso que el representante de la universidad, me recuerdo yo, era un médico de la Facultad de Medicina, y no cabe duda que su salud no estaba muy bien, que él murió en prisión. El Banco de Guatemala sí cumplió con pagar los honorarios de este presidente de la Junta Monetaria, porque es legal, según el artículo 67. O sea, ya se puso a prueba ese artículo en la realidad y se cumplió como tal. El caso número 8 se refiere a una demanda que presenta un cuentaviente contra el Banco del Maíz. Les quiero contar que yo tengo en mi imaginación, desde luego, 2 bancos, el Banco del Maíz y el Banco del Cacao, son los que aparecen en mis casos. Y la demanda ordinaria por daños y perjuicios, y dentro de lo que está presentando, es que se le trae embargo, lo que está solicitando es que se trae embargo del encaje bancario, que esa institución, que ese banco tiene en el Banco de Guatemala. Yo ya les expliqué en días pasados que era el encaje bancario. Entonces, la pregunta es, ¿puede el juez de primera instancia decretar ese embargo? Y la respuesta es no, porque todos los depósitos que se hacen en concepto de encaje bancario son inembargables, según el artículo 43. Artículo 43. El caso número 9 se refiere a un alcalde que emite títulos valores. Los alcaldes sí pueden emitir títulos valores, pero para que salgan al mercado para su negociación deben de sufrir cierto trámite. Y entonces la pregunta es, ¿puede la Junta Monetaria negociar esta clase de títulos? Y la respuesta es
sí. Y la base legal está en el artículo 46, que dice que la Junta Monetaria, la Junta Monetaria puede permitir que salgan al mercado siempre que ella los haya definido como elegibles, según el artículo 46, tercer párrafo. Si no los declara elegibles, pues sencillamente no van a poder salir al mercado financiero. Bueno, estaba viendo si hay alguna pregunta. Como aquí en la computadora no me aparece nada, estoy chequeando por ratitos mi teléfono a ver si hay preguntas. No sé qué pasó, aquí se quedó con 2 espectadores y 0 comentarios. Pero lo importante es que me están oyendo. El último caso, este sí es un poco más complicado. El examen no viene con casos así tan complicados. Pero como esto, el propósito es de que ustedes lean, ¿verdad? Entonces, dice que el Banco del Maíz sufre problemas temporales de liquidación. O sea, tiene problemas con el encaje bancario. Eso lo hace estar inestable y definitivamente provoca problemas con sus cuentavientes. Pero en la ley de Banco de Guatemala hay un salvavidas, un salvabanco sería en este caso. Y entonces le pide este Banco del Maíz al Banco de Guatemala que le autorice un crédito por 180 millones. El patrimonio de este banco privado asciende a 375 millones y lo solicita para el plazo de 1 año. Entonces la pregunta es si el Banco de Guatemala puede otorgar el crédito. Si hay una base legal para que lo otorgue, pues sí lo debiera de otorgar, según el artículo 48. Pero, ahí está el pero, el artículo 48 establece requisitos para otorgar créditos. Y por eso la pregunta siguiente dice, ¿bajo qué condiciones mínimas se puede otorgar el crédito? Entonces yo se las voy a leer despacio, pero ahí están en el artículo 48. Una condición es que el crédito no exceda del 100% del encaje bancario. Que el crédito no exceda del 100% del encaje bancario, requerido para un periodo mensual. 2, que garantice ese crédito con títulos, con valores, con garantías prendarias o hipotecarias. Esa es la segunda condición. La tercera condición es que no exceda de 60 días. Aquí ya está la causa por la cual la respuesta en la A es no. ¿Por qué? Porque lo está pidiendo para 1 año y no puede excederse de 60 días calendarios los créditos que otorga el Banco de Guatemala. Y una cuarta condición es que la tasa de interés debe de ser superior a la que el visitante, o sea, más de lo que ellos cobran. Entonces, en este caso, la causal para no otorgarlo es porque excede de 60 días. Si les hubiera puesto, ¿puede el Banco de Guatemala otorgar el crédito? No. Si les hubiera dicho por qué, la respuesta era porque lo está pidiendo por 1 año y solo puede ser de 60 días. Base legal 48, 3 puntos.
3 puntos. Pero me dicen, no. ¿Por qué? Porque son inembargables del encaje bancario, por decirles una cosa. Y me ponen el artículo del encaje bancario, no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad? Bueno, ahí tienen las respuestas de este laboratorio del Banco de Guatemala. Ya les dije cómo es que cómo es que califico. El día lunes la clase es presencial y yo mañana les voy a mandar esto de los tributos. Es una hojita, pero ahí se las mando mañana. Y mañana les mando el laboratorio de la ley de la SAT. Puede estar en cualquier parte de los artículos y ya se dieron cuenta que se mezclan las instituciones, Banco Guatemala, la SAT, la Contraloría. Por eso es que ustedes tienen que leer esas leyes. Yo no estoy diciendo que se las aprendan de memoria, pero por lo menos tienen que leerla un par de veces para saber más o menos por dónde está cada una de las cuestiones que se regulan ahí. Tener una idea y no estar hojeando las leyes de la primera a la última y no encontrar absolutamente nada. Muy bien, nos vemos el próximo lunes en la facultad. Aquí me están pidiendo que repita la última con las condiciones. Con mucho gusto, se las leo de nuevo. Las condiciones, ahí solo pedían 3, pero la realidad es que el artículo 48 tiene 4. El crédito no puede exceder del 100% del encaje bancario promedio requerido en periodos mensuales. 2. Se debe garantizar con títulos, valores, con garantía prendaria o hipotecaria. El plazo, 3, el plazo no puede exceder de 60 días calendario. Y la cuarta es la tasa de interés debe de ser superior a la que en promedio apliquen en sus operaciones activas el banco solicitante. Si el banco en sus créditos lo da al 12%, aquí tendría que otorgarse el crédito en un 13%. A eso, las operaciones activas es cuando el banco está prestando dinero, por ejemplo. Bueno, ya no veo más preguntas, así que nos vemos el próximo. Me dice un compañero, eso es muy importante, una compañera, que si tengo que dejar entrar las leyes. Claro, las leyes sí las tienen que entrar, si no, ¿cómo van a poner las bases legales? Lo que sí es cierto, y eso se los iba a decir el lunes, es que en el examen no se acepta bajo ningún motivo que quieran ver las leyes en sus teléfonos. Ustedes tienen que llevar papel, leyes en papel. Y es totalmente prohibido también prestarse leyes. En los que se prestan leyes, yo doy por entendido que se están pasando las respuestas y anulo los exámenes. Entonces se los voy a repetir el día lunes. Nos vemos por allá, jóvenes. Feliz fin de semana. No creo que tan feliz porque tienen que ponerse a estudiar. Buenas noches.